terror. Sube el volumen y apaga la luz. En un rincón remoto del Amazonas, en Brasil, se encuentra un pequeño pueblo llamado São Pedro. Este pueblo, rodeado por la densa y misteriosa selva, guardaba una antigua leyenda que los habitantes narraban con temor, la historia de la Comacanga. Se decía que la Comacanga era una criatura nacida del resentimiento y la maldad. Según la leyenda, en tiempos pasados, una mujer llamada María vivía en el pueblo. Ella era acusada injustamente de brujería y condenada a la muerte. Antes de ser ejecutada, maldijo a quienes la traicionaron y juró regresar para vengarse. Poco después de su muerte, la Comacanga, una criatura que se decía tenía el cuerpo de una serpiente y el rostro de una mujer, comenzó a aparecer en el bosque, acechando y devorando a quienes se aventuraban demasiado lejos de la seguridad del pueblo. Una noche, un joven llamado Lucas decidió explorar las profundidades de la selva, movido por la incredulidad hacia las historias de la Comacanga y deseoso de probar su valentía. Lucas tomó una linterna y un machete, y se adentró en la penumbra del bosque. El silencio de la selva era opresivo, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el lejano ulular de los búhos. A medida que avanzaba, Lucas sintió que algo lo observaba. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor y el aire se volvió frío y pesado. De repente la linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en una completa oscuridad. Un susurro serpenteante llenó el aire y Lucas sintió una presencia malévola acercarse. Con el corazón latiendo desbocado, intentó retroceder, pero sus pies parecían anclados al suelo. Una sombra sinuosa emergió de entre los árboles, y los ojos de la Comacanga brillaron con un malvado resplandor en la penumbra. Lucas intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La criatura avanzó lentamente, su cuerpo reptando y su rostro distorsionado en una mueca de odio. Lucas, paralizado por el terror, solo pudo observar mientras la Comacanga se cernía sobre él, sus colmillos afilados destellando bajo la tenue luz de la luna que lograba filtrarse entre las hojas. A la mañana siguiente, los habitantes de São Pedro encontraron el machete de Lucas a la entrada de la selva, pero de él no había rastro. El pueblo quedó envuelto en un silencio sepulcral, y los ancianos murmuraban oraciones antiguas, con la esperanza de mantener a raya a la Comacanga. Desde entonces, nadie se atrevió a desafiar la leyenda, y la selva permaneció como un lugar prohibido, donde la oscuridad y el terror acechaban, siempre a la espera. En el corazón del vasto Amazonas, entre la densa vegetación y los ríos serpenteantes, se encontraba una pequeña aldea llamada Vilaverde. Los habitantes de esta aldea vivían en armonía con la selva, respetando sus misterios y temores ancestrales. Una noche, durante la temporada de caza, un grupo de jóvenes cazadores de la aldea decidió desafiar la noche y sus peligros en busca de una gran presa, liderados por Yao, un muchacho arrogante que no creía en las supersticiones locales. Se adentraron en la selva y con la intención de cazar un gran jaguar, avanzaron. Mientras caminaban, el grupo comenzó a notar señales extrañas. Los animales parecían inquietos, y los sonidos usuales de la selva se desvanecían en un silencio inquietante. Las sombras parecían moverse con vida propia, y una sensación de ser observados los seguía como una sombra. Finalmente, encontraron las huellas del jaguar y las siguieron hasta una cueva oscura. Al entrar, una hedora putrefacción los envolvió, pero Yao, decidido a demostrar su valentía, siguió adelante. De repente, un rugido ensordecedor llenó el aire. Era un jaguar grande y fuerte. Ellos tomaron rápidamente sus armas y de un disparo uno de los jóvenes logró herir a la gran bestia. Aún con vida, el jaguar atacó, herido y enfurecido. De pronto, en medio del caos, apareció una criatura pequeña, cubierta de pelo rojizo. Extrañamente, el jaguar guardó calma. Los ojos de esta criatura brillaban con una luz sobrenatural, y su risa malévola resonó en las paredes de la cueva. «Es el Caipora», dijo uno de ellos. El jaguar, en lugar de atacar a Yao, se volvió hacia aquel pequeño ser, que lo calmó con una simple mirada. Parecía como si se pudiera comunicar con él. Yao, paralizado por el miedo, trató de retroceder,
pero sus piernas temblaban y parecía que se habían anclado al suelo. En definitiva era el Caipora, quien avanzó lentamente. Su figura pequeña pero imponente irradiaba una fuerza aterradora. ¿Te atreves a desafiarme en mis dominios? La voz del Caipora era como el susurro del viento, pero cargada de poder. Yao intentó gritar, pero no pudo emitir sonido. La garganta se le hacía un nudo. El pecho parecía que le iba a reventar. Con un gesto, el Caipora hizo que los otros cazadores cayeran inconscientes al suelo, dejando a Yao solo y desprotegido. Los espíritus de la selva no perdonan a los arrogantes, susurró el Caipora, y con un movimiento hizo que Yao se arrodillara, y así lo tomó por el cuello. Los ojos del espíritu se encontraron con los de Yao, y en ese momento, el joven sintió todo el dolor y el sufrimiento de las criaturas de la selva. Lanzas atravesando su cuerpo, pedradas sobre su piel, hachas cortando sus huesos, cuchillos despellejándolo. Su mente se llenó de los gritos de los animales, el crujir de los árboles cortados y el lamento de la selva. Cuando los cazadores despertaron al amanecer, encontraron a Yao tendido en el suelo de la cueva, sus ojos abiertos y vacíos, y su cabello había encanecido completamente. Después de eso, volvieron al pueblo. Ya en la aldea, contaron lo que había ocurrido. Comprobaron que las leyendas del Caipora eran verdad, y desde aquel día, los habitantes de Vilaverde respetaron aún más la leyenda del Caipora. Sabían que el guardián de la selva estaba siempre vigilante, dispuesto a castigar a quienes osaran desafiar el equilibrio sagrado de su hogar. La selva, en su verde e insondable inmensidad, guardaba sus secretos, y los aldeanos sabían que había fuerzas que era mejor no provocar. En el corazón de la selva amazónica, a orillas de un río caudaloso, se encontraba una pequeña aldea llamada Puerto Verde. Los habitantes de Puerto Verde vivían en una estrecha relación con la selva y sus misterios. Una noche, un joven pescador llamado Tiago decidió salir de pesca. Iluminado por la luna llena, Tiago tomó una canoa y remó hacia el centro del río. El resplandor de la luna iluminaba el agua, plateándola, creando un ambiente mágico y perturbador al mismo tiempo. A medida que avanzaba, Tiago escuchó una melodía suave que parecía emerger de las profundidades del río. La canción era dulce y melancólica, y pronto se encontró irresistiblemente atraído por ella. Sin darse cuenta, dejó de remar y permitió que la corriente lo llevara hacia el origen de la melodía. De repente, vio a Yara emergiendo del agua. Su belleza era indescriptible, y su canto envolvía todo el entorno. Tiago, completamente encantado, dejó caer sus remos y se inclinó hacia ella, incapaz de apartar la mirada. Yara le sonrió y extendió su mano hacia él, invitándolo a unirse a ella en las aguas. Ven conmigo, Tiago, susurró Yara con una voz que parecía el murmullo del río. deja tus preocupaciones y ven a vivir eternamente aquí conmigo en el agua. Tiago, hipnotizado, comenzó a inclinarse más y más hacia el borde de la canoa. Justo cuando estaba a punto de caer, una figura apareció en la orilla del río. Era su abuela, una anciana sabia que conocía los antiguos hechizos y protecciones de la selva. Con un grito fuerte y determinante, la abuela rompió el encanto de Yara, lanzando un amuleto sagrado al agua. El hechizo se rompió y la figura de Yara se desvaneció en una ola de espuma. Tiago, aturdido y tembloroso, recuperó la razón y remó desesperadamente hacia la orilla. Al llegar, su abuela lo abrazó con fuerza, murmurando oraciones de protección. «Te lo advertí, Tiago», dijo ella con severidad. «Las leyendas no son solo cuentos. Yara es real y su poder es mortal». Desde esa noche, Tiago nunca más se aventuró al río después del anochecer. La historia de su encuentro con Yara se difundió por toda la aldea, sirviendo como una advertencia para todos aquellos que osaran desafiar la antigua leyenda. Los habitantes de Puerto Verde continuaron viviendo en armonía con la selva y sus misterios.
siempre recordando que en las aguas del río habitaba una sirena cuya belleza escondía un peligro mortal. La figura de Yara, seductora y aterradora, permaneció en sus mentes, un recordatorio constante del poder y los secretos insondables de la selva amazónica.